Hola amigos, nuevamente aquí nos reunimos para considerar temas relacionados con la Escritura, temas que son muy importantes hoy por hoy cuando hay una debacle en la vida espiritual de las personas, cuando las fuerzas de la oscuridad están ganando mucho terreno y la mente de mucha gente está siendo confundida con mensajes que son incorrectos y que no se sujetan a lo que establece la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Hoy queremos referirnos a un tema que ha dado lugar a películas, libros, revistas, artículos, un gran debate y la creación de varias teorías alrededor de ello. Y es el tema del anticristo. Y si ustedes ven, ahora hay mucha efusividad por algunos grupos religiosos que nos están enviando una serie de mensajes donde dicen que el anticristo ya está en medio nuestro y cualquier momento ha de tomar el control del mundo. Bueno, hay muchas teorías respecto de este tema. Pero nosotros nos vamos a referir al tema del anticristo de acuerdo a lo que dice las Santas Escrituras, por lo que la palabra de Dios determina el sentido, el significado de este término que es anticristo. Pero antes les ruego, por favor, me acompañen en una oración. Misericordioso Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, tus hijos reunidos a través de este medio, deseamos allegarnos a tu presencia para que nos concedas la sabiduría, el entendimiento y la luz para comprender tu palabra. Hoy en día queremos tocar el tema del anticristo, Señor. Por eso suplicamos que nos des toda la inteligencia que necesitamos para que podamos comprender esta palabra y una vez comprendida podamos compartirla con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te rogamos y agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias. Bien, antes de referirnos al tema con mayor detalle, primero entenderemos qué significa la palabra Cristo. El diccionario nos muestra que Christos significa ungido y que es equivalente al hebreo Mesías o Masayas, pidiendo disculpas por la pronunciación, que transliterado al castellano como Mesías en Juan 1:41 y 4:25. En ambos casos se le añade la glosa de Christos, ¿no? Esto dice el diccionario de Douglas y Hillier. La palabra Cristo, que es equivalente a Mesías, significa pues ungido, elegido o apartado para realizar una labor específica. En el caso concreto es utilizado para señalar el trabajo de la redención o la salvación que Jesús nuestro Señor habría de cumplir. Con el tiempo, la palabra se convirtió en nombre y acompaña al nombre de Jesús, dando lugar a Jesucristo. Entonces, la palabra Cristo nos habla de su ungimiento. Y esto, hermanos, lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 4 y el verso 18. Que dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Señala de esta manera, hermanos, de una manera muy clara, prístina, cuál es el papel que habría de jugar el Redentor. Es pues fácil deducir que
ungimiento de Jesús, se refiere a la doctrina del plan de salvación. Examinemos un poco más en detalle la doctrina de Cristo. Así en el libro de Juan, capítulo 6, verso 69, encontramos, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señala directamente a nuestro Señor Jesús como el Cristo o el ungido de Dios, señalado para salvar al hombre de las consecuencias del pecado, y este tema se ratifica en la Escritura en el libro de Gálatas, capítulo 3 y el verso 13, dice: el Cristo empero nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito cualquiera que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, nos está mostrando Pablo que la doctrina de la salvación ha encarnado en Cristo, el ungido de Dios, en su obra salvífica que nos brinda la oportunidad de vivir junto a Él en la eternidad. Bien sabemos que la maldición de la ley es la muerte. ¿Y por qué? Porque la muerte constituye la paga del pecado. Así se establece desde un principio, hermano. La doctrina de Cristo, o del plan de salvación, nos muestra que la intercesión es también por una sola vez. Primera de Pedro 3:18 dice: asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y entonces, hermanos, funciona en tanto nos arrepentimos y, por supuesto, tenemos vida cuyo final desconocemos y, por tanto, hacemos bien si estamos mejor a cuenta con el Señor. De ahí que el mensaje de Juan el Bautista, que fue refrendado por nuestro Señor Jesús, dice claramente: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante cómo en Mateo 3:2 se registra esto, que es el inicio del trabajo, diríamos así, de la etapa gentílica prácticamente. Y en Mateo 4:17 se añade: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema, hermanos, arrepiéntete. ¿De qué te arrepientes, hermanos? Del pecado. Y Él que está viniendo a salvarnos del pecado. La cosa es muy sencilla de comprender, hermanos. Está mostrando con una claridad meridiana que luego del pecado la única vía de acercamiento a Dios es a través del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues consiste en el dolor interno profundo, leal y sincero de haber transgredido la ley de Dios. Y el propósito de no pecar nunca más, no ser reincidentes, para de esta manera tener acceso a la intercesión del ungido de Dios, que es nuestro Cristo, o reconciliación con Dios, que constituye claramente la doctrina de Cristo o la doctrina de la salvación. Eso es muy claro, hermanos. Esa es la doctrina de la salvación. El Señor ha venido por sus ovejas, de quienes declara en el libro de Juan, capítulo 10, los versos del 27 al 30 de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Ahí muestra el carácter divino de nuestro Señor Jesús. Él es Hijo del Padre y por tanto es el Dios Salvador nuestro. Estas ovejas obedientes son las que de manera continua siempre han estado pendientes de la palabra de Dios. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 10, los versos 3 al 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Este es un tema del Antiguo Testamento, hermanos. La obediencia a la doctrina de Dios impulsa a los hijos de Dios a tomar conciencia de su estado, que hace que se aparten de las prácticas mundanales, así como Pablo afirma en el libro a los Romanos en el capítulo 8 y el verso 9, donde se nos señala que se hace una realidad vivencial, pero vosotros, dice el texto, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Parafraseando la afirmación de Pablo, diremos que el que no tiene la doctrina de Cristo no podrá vivir al lado de él. Hay, hermanos, una insistente y cordial advertencia de aferrarse a la doctrina del Señor. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces demuestra y asienta que nuestro Señor Jesús, el Cristo, es definitivamente el ungido, el elegido de Dios para que perezca por nuestra salvación, para que sea ofrendado por nuestra salvación. La recomendación final en esta parte la da nuevamente Juan en el libro de Segunda de Juan, verso 9, y de la siguiente manera. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Clarísimo. Por tanto, es posible entender que la doctrina de Cristo es central, clave en la fe de los hijos de Dios, pues tiene que ver con la salvación y por tanto se convierte en el centro mismo del ataque de Azazel, el maligno, que es el diablo y Satanás, quien no quiere que nos salvemos y ha inventado todo un movimiento doctrinal que el apóstol Juan lo ha identificado con el denominativo de anticristo. Veamos qué se dice del anticristo. El diccionario dice, hermanos, la expresión anticristos se encuentra en la Biblia solo en las epístolas juaninas. Primera de Juan 2:18, 22, 4, verso 3 y segunda de Juan 7. Pero la idea que encierra está muy extendida. Probablemente debiéramos entender la fuerza del anti como indicación de oposición, más bien que como una pretensión falsa del anticristo que se pone en lugar de Cristo, más bien que el que pretende ser el Cristo. Si esto es así, entonces deberíamos incluir bajo el encabezamiento anticristo pasajes tales como Daniel 7:7, el verso 21 en adelante, segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
y del Apocalipsis, que se refieren a la fuerte oposición que las fuerzas del mal han de ofrecer a Cristo en los últimos días. Es interesante esto, hermanos. Es extraído de la edición de las Sociedades Bíblicas Unidas. Este es un diccionario de enciclopedia bíblica que nos está mostrando precisamente qué es lo que ellos entienden por el anticristo. Muy interesante, por cierto. Está muy extendida la idea de unir la palabra anticristo con los textos de las profecías de Daniel 7, de Apocalipsis 13, para dar cuerpo a la tesis de que el anticristo es una persona. Visión que tiene muchos adeptos y debemos decir que es la inspiración que ha dado lugar a la elaboración de varios libros que lo apoyan, constituyéndose quizás en la interpretación con mayor número de seguidores. Otro enfoque muestra al anticristo como si fuera una institución. No nos extenderemos en la consideración de estas muy conocidas teorías. Creemos que ambas tienen una deficiencia enorme por su falta de prolijidad en el análisis, pues el anticristo es definitivamente una doctrina. El carácter central de la doctrina del anticristo se refiere a una enseñanza que contradice los principios de la redención y por tanto no se refiere a ninguna persona y menos institución, sino a las enseñanzas del mismísimo Azazel. Dejamos claramente establecido que la doctrina del anticristo no es la del cuerno de Daniel 7, del capítulo 7, verso 8, ni de la bestia del Apocalipsis capítulo 13. No es. La doctrina del anticristo se encuentra incluida en varias expresiones bíblicas. Tal es el caso de los fariseos, de los cuales el Maestro dijo en Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Una magistral metáfora que muestra el espíritu del anticristo en acción dentro del mismo pueblo de Dios en ese momento. Cuando llegue el tiempo de pago y el Señor de justicia les dirá, como está registrado en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, este pago está preparado para aquellos que fueron portadores de la doctrina del anticristo y también es referida por el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis cuando describe la apertura de los 7 sellos. Es un instrumento poderoso del maligno que le permite lidiar dentro de la iglesia, que al igual que las células cancerosas buscan anidarse en las células sanas, las que luego de ser corrompidas se convierten en mecanismos de propagación. Sí, hermanos, esta doctrina demoníaca es identificada con la forma del caballo blanco, que es la referencia al transporte de tan vil mensaje que, al igual que los otros caballos, cada uno es portador de calamidades destinadas a destruir a la humanidad. Dice la Escritura, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres decir, como una voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer.
Apocalipsis capítulo 6, los versos 1 y 2. Es pues la doctrina llevada por el enemigo, que ha sido totalmente identificada por el apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 11, los versos 14 y 15, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Para ver con mayor detalle este tema del caballo blanco, les recomendamos acudir a nuestra página aprovechandoeltiempo.com en el estudio El libro de la revelación. De hecho, la palabra anticristo se menciona 4 veces y una quinta que dice anticristos en 4 versos de la epístola de Juan. Vamos a revisarlos uno por uno. Empecemos con 1 de Juan, capítulo 2 y el verso 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no son de nosotros. Es un poco repetitivo el tema, pero está claro que nos dice que no salieron de nosotros. Dice el texto, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Al inicio del texto citado, apreciamos que el concepto de anticristo no era nuevo. Luego que muchos lo habían adoptado y que en consecuencia se constituía una señal de que el fin del mundo se acerca. Recordemos que infelizmente muchos habían sucumbido a las insinuaciones del enemigo y no reconocieron la acción salvífica del Señor, al punto que los propios dirigentes del pueblo judío no creían que nuestro Señor Jesús había resucitado. Inclusive acudieron al expediente del soborno, pagando a los guardias romanos para que mintiesen. Por ejemplo, veamos Mateo 28, 11 al 15, ¿no? Y esa acción que los agrupa dentro de aquellos que creyeron la doctrina del anticristo. El verso 9 aclara que aquellos que apoyan la doctrina del anticristo salieron de ellos. Claro, porque fueron ellos los que recibieron la palabra que enseña el plan de la redención y se rebelaron contra la palabra del Señor. Precisamente aquellos de los cuales se dice el Señor, a lo suyo vino, pero los suyos no les recibieron. Los textos del 21 al 23 establecen que la doctrina del anticristo procede de la mentira y define con claridad su naturaleza, al decir el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cómo salen las ideas de que el anticristo es una persona o es una institución? Pues es el misterio de la iniquidad en acción. La explicación es clara y sencilla. El que niega que Jesús sea el ungido, el Salvador, no es otra cosa la famosa distorsión del pensamiento de Lutero de que somos salvos por la fe, haciendo el sacrificio de Jesús inútil, indicando que ya se pagó el precio de la redención y que ya somos salvos. ¿Qué clase de enseñanza es esta, hermanos? Jesús, nuestro Redentor, dice, y he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Apocalipsis 22, 12. Va a venir a recompensar según la obra de cada uno. ¿Qué es eso de que ya somos salvos, hermano? Esa es parte de la doctrina
del anticristo. La recompensa viene pues al final de la obra. Si fuera cierto que ya somos salvos, este texto y otros estarían pues por demás. Mas por el contrario, se establece que es necesario cumplir la palabra de Dios hasta el último segundo de nuestras vidas para poder gozar de la gracia del Cristo Redentor. Vayamos a la tercera mención que hace Juan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Interesante el razonamiento del apóstol amado, hermanos. En esta parte, Juan define la doctrina del anticristo como aquella enseñanza espíritu, cualquiera que sea su matiz, que enseñe que el plan de salvación no se ha cumplido en nuestro Señor Jesús, hace que nos alejemos del conocimiento de la doctrina verdadera, que es el espíritu de verdad. La naturaleza de la doctrina del anticristo muestra, como está anotado en Santiago 3:15, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El último texto que hace referencia directa al anticristo es 2 de Juan, del 7 al 11, y dice así: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador, es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus obras malas, porque quien le saluda se hará cómplice de sus malas acciones. Complicado, hermanos, ¿no? A ese nivel es que estamos nosotros viendo el tema del anticristo. Una magnífica porción de las Sagradas Escrituras que con maestría y erudición y claridad señalan el tema. Gráficamente señalamos su contenido en el gráfico que está en la pantalla. Ustedes presencian ahí que el anticristo tiene la doctrina del mal transportada por el caballo blanco del Apocalipsis 6:1 al 2. Tiene a sus engañadores mentirosos, hijos del diablo, padre de la mentira, y todos van con la doctrina del demonio que Jesús no vino en carne. Si Dios no vino en carne, entonces no hay salvación. Eso es lo que no entienden, hermanos. Y todos estos atacan, por supuesto, a los hijos de Dios. Aquel que sostiene la doctrina del maligno, expresada como la doctrina del anticristo, es a su vez hijo del mal y por tanto su destino es ir a perdición eterna. En cambio, el que persevera en la obediencia a la ley de Dios, a esta ley, llevando los ojos y el espíritu hacia nuestro Señor Jesús, Redentor y Salvador, tiene al Padre y al Hijo. Y por tanto se cumple Apocalipsis 3:22 cuando dice: mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. A los vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apreciados hermanos, es tiempo de que tomemos decisiones y seamos consecuentes. El tema ha sido, es y será siempre el mismo. Pero si no queréis servir al Señor, elegid. Hoy, ¿a quién vas a servir? Si a los dioses que vuestros antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en estas tierras. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. A no engañarse, solo existen dos posibilidades. O estamos con Dios alineados detrás de su ley, o estamos contra Él. Dicho de otra manera, obedecemos a Dios o decidimos escuchar la doctrina del anticristo. La reflexión de Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versos 2 al 4 y del 12 al 15, dice: «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo». El tema es mental, hermanos, aquí dentro. No es serpientes hablando, está aquí adentro. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión y aquellos que la desean, al fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Magistralmente el apóstol Pablo señala con extrema claridad que la más efectiva herramienta de Azazel ha sido, es y será el engaño. Finalmente, consideramos importante hacer un listado de los lugares donde se encuentra escondida la doctrina diabólica del anticristo. Primero, en cualquier enseñanza, dogma, doctrina o principio que desvíe nuestra atención de la figura salvífica de Jesús, cuando dejamos de ver al Salvador como el faro de nuestra salvación, perdemos de vista el puerto de salud. Jesús es el único medio y no hay otro medio por el cual podamos ser salvos. Segundo, en el caballo blanco del Apocalipsis, que es el transportador oficial del mal. Tercero, en aquellos que enseñan doctrina que no se ajusta a lo estipulado por las Santas Escrituras, y a título de ser servidor del Altísimo, son simples instrumentos de Satanás. Cuarto, en aquellos que aparentan ser defensores de la palabra y no son más que portadores de las enseñanzas del autor de la doctrina del anticristo, Satanás, el diablo, que es el padre de la mentira. Y en las enseñanzas que nos muestran que ya no es necesario guardar la ley de Dios. A esto debemos añadir en las engañosas enseñanzas que muestran que la perfección es un mito y que es imposible lograrlo. El Señor dice: sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. En otro lugar donde está escondido esta doctrina es en la teoría del arrebatamiento. En todas las teorías que muestran al anticristo como si fuera una persona, haciendo de esta manera distraer la atención del verdadero enemigo que es Satanás y Azazel.
y en la teoría que muestra al anticristo como si fuera una institución que es una simple variante del punto anterior. Estimados, escuchemos el razonamiento de Gálatas 1, 9 al 10, que dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermosas palabras de nuestro hermano Pablo, hermanos. Y dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, amén y amén. La paz del Señor los acompañe. Gracias.